Bienvenidos a En Movimiento. Soy Efra y junto a Roxana exploraremos el fascinante mundo del deporte, la actividad física y el entrenamiento. Nuestra misión es hacer que cada episodio sea claro, sencillo y ameno, brindándote conocimientos para inspirar tu propio viaje hacia una vida activa. Prepárense para charlas claras, sencillas y amenas que los motivarán a mantenerse activos. Vamos juntos hacia un estilo de vida en movimiento. Hola, hola. Gracias por estar con nosotros en Movimiento. Hola, Efra, ¿cómo estás? Hola, Rox. Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Estoy muy contenta porque tenemos nuevamente un invitado. Don Irra. Ajá, sí, a Israel. Estamos aprovechándonos de su confianza. Sí, porque bueno, es que no todos los días se tienen dos coaches en este estudio. Sí. Adelante. Y aparte, pues, es alguien que trabaja en este tema que vamos a hablar hoy, que es de hipertrofia. Sí. Y lo vive en su día a día. O sea, Exacto, es parte de tu cotidianidad. Muy Gracias, bien, Isra, bien. por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oigan, a ver, espérenme. Cuando Efra me dijo que íbamos a hablar de hipertrofia, yo dije así como que primero sentí dolor. No sé por qué, la palabra hipertrofia duele. Y luego dije, a ver, Roxana, por favor, no seas y luego ignorante. se vino Arnold Schwarzenegger. Sí. No, porque espérame, me tomó más pasos llegar a la Okay. visión de Arnold. Dije, a ver, vámonos, no le sé a esta cuestión de actividad física, pero sí le sé a las etimologías, vámonos a las raíces de hipertrofia, ¿no? Entonces veo, hiper es algo en exceso y trofos es alimentarse. Entonces dije, es alimentarse en exceso, ese es mi tema. Pero luego me di cuenta de que no, que la hipertrofia muscular es otra cosa. A ver, díganos así para simples mortales, sin ponerse inalcanzables ni etéreos, ¿qué es hipertrofia? Por favor. Bueno, para agregar, hipertrofia, de forma general, es el aumento del porcentaje de la masa muscular. Ok, ya se oye bonito y no Si duele. nos vamos más puristas, celular, a nivel celular. A nivel celular, ok. Bueno. Que pues las fibras o el músculo pues, son células. Ok, muy bien. ¿Qué es? Entonces ya nos dijeron que es la hipertrofia, el aumento de masa muscular, el aumento de las células, ok, muy bien. ¿Cómo se relaciona esto con el ejercicio? O sea, sí, hipertrofia. ¿Por qué hipertrofia está conectado con ejercicio? ¿Para qué? Con ¿Cuándo? entrenamiento. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Para sí, todas las preguntas. ¿Cómo se hace? Sí, ¿qué? A ver. A lo mejor no nos alcanza el tiempo, pero vamos a intentar darle. Sí, ¿va? y así aterrizadísimo como para que yo lo entienda. Y si no, me encargaré de aterrizar. Sí, ¿okay? tú aterriza. Va. Bueno, hay que comprender primeramente que dentro de la hipertrofia muscular es muy reciente justamente esto que les voy a mencionar porque no tiene mucho. Como el punto de referencia más grande que tenemos ahorita no es que no existiera, sino que ahorita ya hay más evidencia científica que nos habla de la hiperplasia. Para muchos van a decir hiperplasia es malo porque cáncer o cosas así, ¿no? Exactamente. Esa sí suena a te vas a morir. Sí. Pero no va por ahí. Entonces, hay 3 tipos hasta el día de hoy con más investigación. Vámonos por la evidencia científica, porque si no, hay varios me van a querer ahorcar. Con más investigación, ¿sí? Siempre es controversial. ¿Cuáles son estos 3 tipos? Pues la hipertrofia sarcomérica o miofibrilar, que se le conoce de las 2 formas. Tenemos la hipertrofia sarcoplasmática. Y esta que les acabo de mencionar hace un momento, que es la hiperplasia, la hipertrofia por hiperplasia. Y sé que ahí en casita muchos se van a estar preguntando de ¿y qué? ¿Cómo? ¿Eso cómo se come o qué? No, nada más en casita, también aquí en el estudio nos estamos preguntando eso. Bueno, esta se desarrolla de diferentes formas. ¿Qué es lo que cambia? La metodología de cómo hacerlo. ¿Qué es una metodología? El cómo hago eso. Ok. ¿Sí? Porque tú puedes hacer una sentadilla, pero la sentadilla la puedes hacer de diferentes formas. Y esa sentadilla, al hacerla de diferentes formas, cambia el objetivo. Ok, entonces Sí. el mismo ejercicio Exacto. hecho con ciertas variaciones nos va a dar un efecto distinto. En Esas términos variaciones de- pueden ser Ajá. en volumen, Ok. en intensidad, Ajá. en velocidad, o agregándole complejidad al mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, esas variantes hacen que yo vaya o hacia, por ejemplo, metodologías, estaríamos hablando de tensión mecánica, hablando de estrés metabólico o hablando de
Daño muscular, justamente como te estaba diciendo. Daño muscular. Dilo fuerte. Fallo dilo muscular. fuerte. El que, este que acaba de decir Isra, es el que más conocemos todos. Porque es el que nos deja sin poder ir al baño a gusto el día que nos toca hacer pierna. Ok, sí, muy bien, muy bien. Es el que utilizan más para el culturismo, o sea... El fallo. El fallo, que es donde hay ruptura ahí de la miofibrilla, o sea, de los mismos músculos. No es que sea una ruptura así total, porque si no eso ya sería una lesión, ¿verdad? Sí, ya pero estaríamos hablando de una... ¿cómo se llama? Un desgarre o microdesgarre. Y no son ni desgarres ni microdesgarres, o sea, son ligeras aperturas dentro de las proteínas contráctiles, que son la miosina y lactina, y es donde estas se regeneran como generando una tipo callosidad ahí de esas mismas. Y eso es el aumento del volumen de la fibra. ¿Qué cosa? Ya decía yo que hipertrofia sí dolía. O sea, la palabra sí duele. Sí duele. Entonces es esto, ok. Este último entrenamiento que es el fallo, ¿no? El fallo es muscular. Fallo muscular. Es lo que dices tú que nos lleva, bueno, que se practica en el fisicoculturismo. No exclusivamente, pero mayormente. Es donde más lo podemos ver. Y se trata otra vez. Entonces, es mediante este ejercicio, mediante que si las cargas, que si ahorita nos explicarán con más detalle, se rompen entonces las fibras musculares, ¿sí? Y la regeneración de las mismas hace que el volumen aumente. Porque como dices tú, se generan estos callitos, sí, ok, muy bien. Va, creo que lo estamos entendiendo. Ese sería uno, el más conocido. El más conocido. conocido. El más conocido. Sí. Luego tenemos el de estrés metabólico. Este sí es mi perspectiva, Isra. Ese es para mí el segundo más conocido. Porque es donde se trabaja, por ejemplo... todos los que hacen las metodologías de intermitentes, que es una metodología intermitente cuando haces un estímulo, un esfuerzo, y el descanso no es total, o sea, es parcial, no te permite recuperarte completamente y tienes que volver a hacer ese estímulo. Ya. Hay ya hasta deportes, porque así son considerados, ahí voy a meter un golecito, como CrossFit, que su esencia es esta metodología, que es la de estrés metabólico. Ok. Pero hay deportes también, como en el atletismo, que el estrés metabólico es su mayor, ¿cómo decirlo? Bueno, en algunas pruebas, no en todas, las que son más enfocadas a la resistencia a la velocidad, como cuáles, como el 400 metros, como 800 metros, esas más que nada, que te generan o te segregan ácido láctico. Sí. Te sale hasta por los ojos el ácido láctico. De verdad que, pues para los que lo practican estas pruebas, cuando te tocan hacer repeticiones de 300, 400, 500 o en ese espectro, en esos rangos, las nalgas, los isquios, son unos calambres así impresionantes. Y eso es el estrés metabólico. Lo mismo sucede acá, o sea, son más enfocados a la resistencia a la fuerza. Podemos hacerlo con sentadillas fácilmente, con desplantes, con muchísimos ejercicios que se utilizan en los diferentes métodos, pero el objetivo es que no te recuperes de forma total y que sean repeticiones bastante grandes. Por ponerle un número, si lo vamos a ver por tiempo, arriba de los 30 segundos. Si lo vamos a ver por repeticiones, arriba de las 20 repeticiones. Okay. Eso es lo que nos dice la teoría. Sí. Pero no es la mejor forma de generar hipertrofia. Okay. Si el objetivo fuese estético. Ándale, ok. A ver, ahí te va. Sí, quiero preguntar algo. En términos de este trabajo de estrés metabólico, ¿cómo se vería, por ejemplo, una sentadilla o un entrenamiento? ¿Cómo se vería? Porque dices tú que no se permite llegar como al descanso completo. ¿Sabes cómo se ve, Rox? Tú nos lo vas a explicar. Como los viernes. Como los viernes. Como los viernes en el gimnasio. Uy, sí. Eso es estrés metabólico. Ok. Eso es estrés metabólico. ¿Qué nos toca para los que obviamente pues no saben qué es lo que estamos diciendo? Sí. Tocan una metodología que se le llama EMOM. EMOM son las siglas de... Every minute on minute. Esas. Every minute on minute. Ok. Así. Todo en un minuto, 2 minutos. Ajá. Que es que en cada minuto tú vas a hacer un ejercicio. Sí. Pero de ese ejercicio tienes
un rango de repeticiones. Sí. Y lo que reste de tiempo al momento de terminarlas es lo que tú vas a descansar. Sí, son unas cosas tan generosas los viernes. Sí. Sí, que te ponen a hacer 20 sentadillas y lo que te sobra del minuto, que son 4 segundos, es tu descanso. Sí. Y luego arrancas con el siguiente. Es una ejercicio. forma, porque hay muchas dentro de la metodología intermitente. Por ejemplo, está el AMRAP. El AMRAP son 20 minutos continuos. Ajá. Y dentro de esos 20 minutos, todas las rondas que puedes hacer con respecto a unos ejercicios ya sí, alguna asignados. vez nos los pusieron, sí. No se contabiliza el número de rondas, sino todo lo que puedas hacer en 20 minutos. Son las siglas en inglés. Es que me da vergüenza hablar en inglés porque la maestra en inglés aquí me da a mí no me da vergüenza ir al gimnasio As a hacer many ridículos. repeats as possible. Ok, Tantas repeticiones como sea posible. Ok, muy bien. Ese tipo de entrenamiento es el entrenamiento al que nos referimos cuando estamos hablando de estrés metabólico. Así se ve el entrenamiento para estrés metabólico. Ok, muy bien. Sigamos, perdón. Y luego también ahí, yo lo hago, sí son Tabatas, pero es una variante del HIIT. HIIT es High Interval Training. Ok. ahí le faltó Intensive. Intensive Interval Training. Es que es doble I. Sí. Sí. Me salté una vez. No, y luego hay HIIT, hay muchas variantes, la Ok. verdad, pero aquí ya para que quede un poquito mejor de explicado, pues ya estas son unas variantes que aplican, ¿no? Nosotros también 2 o 3 veces a la semana, dependiendo de cómo esté la semana de carga, aplicamos una variante del HIIT, que es un Tabata, pero el Tabata enfocado a SIT. SIT son las siglas en inglés de Sprint Interval Training. Ok. ¿Por qué? Porque un Tabata lo puedes hacer con otros tipos de ejercicios, o sea, igual sentadillas, con las pesas rusas, etc. Pero el Sprint Interval Training sí lo tienes que hacer con alguno de los ejercicios aeróbicos cíclicos. Ok. Como por ejemplo la bici, correr, remar, nadar, o sea, aplican todos estos. ¿Sí? Entonces, estas es eso, es como ejercicio intenso, más que luego, lo voy a poner así, plan simple mortal, que luego sentimos más como esto es cardio. Sí. Intenso. Sí. Y el Va por ahí, objetivo, sí, el objetivo es también estrés metabólico de los HIITs y estos, ¿sí? Ok, Sí. muy bien. Sí, nos los pone en el gimnasio y ya es, no, todavía te toca. De hecho, el objetivo por el cual lo hacemos nosotros en personas que están buscando salud no es tanto la hipertrofia, sino el efecto que da después de haberlo hecho, que es un efecto que se conoce como efecto térmico residual. Platícanos de ese, porque con eso me convences de ir a hacer, cuando me mandas a hacer los Tabatas a la bici, digo, ok, lo haré nada más por el efecto. Platícanos Eso del efecto, por favor. lo voy a explicar de la forma más amigable posible, Por favor. porque es más sencillo así que pues, meternos con toda la fisiología, que en ocasiones ni siquiera lo domino tanto así tal cual, ¿no? Dijo el doctor. Muy Pero profundo. Sí. es que después de que tú hayas hecho un estímulo de ese grado tan alto, tu metabolismo se acelera. Ok. No para siempre, No. sino lo que da dependiendo de la intensidad que le hayas agregado, ¿verdad? Porque no para todos es igual. Hay un parámetro ahí. Pero vamos a ponerle números de entre 12 y 24 horas. Tu organismo hace que se acelere, entonces tú tienes una mayor necesidad metabólica y eso hace que, pues, bajes de peso. Vayas más al baño. ¿Qué más? Sí, o sea, a menos Algunos que- le dicen quemar calorías, que Quemar para calorías. esto me van a decir muchos, no se dice así, que no sé. Sí se dice así, Bueno, hombre, sí lo ¿qué tiene? ¿Qué conocemos, tiene? por favor. Pues, No todos es somos dioses de lo coloquial. limpio Porque la como forma ustedes. ya ideal es oxidación de lípidos, oxidar lípidos. Sí. Pero pues es quemar calorías, al final de Sí, cuentas. sí, Estás sí. poniéndole ahí a la lonjita del fuego, hombre. Sí, es sí, lo sí. mismo. Y es el efecto residual de hacer estos Sí. hits, estos bloques de cardio así intenso y entonces Pero, sigues. pero, eso no se puede hacer en una persona que va iniciando. Claro. Ujú. Sí. Y menos, por ejemplo, si es algo que genera impacto, como correr. Muchos creemos que correr es como de, es que yo corro y nada más corro. Y la evidencia, para los que estén muy interesados en eso, ya me mandarán ahí un mensajito y les paso esto de que les digo la evidencia, porque van a decir, pues sí, pero nomás dices, ¿no? Pasa la Hay literatura. evidencia que nos dice que por cada 1000 horas, ¿cuáles son los deportes más lesivos? Entonces, dentro de esos lesivos es el sobreuso.
Porque hay lesiones por contusión, o sea, que te haya pegado a alguien así, ¿no? Pero por el uso, o sea, por el mismo entrenamiento, el deporte más lesivo es el running, la carrera. ¿Por qué? Porque es... Claro, es un impacto frecuente. Ok, entonces... Y yo no pensaría que es fútbol, básquetbol y eso, y no. Que no. Realmente no. Entonces, esto es parte del entrenamiento. Bueno, dices tú, ahorita lo hacemos para eso, para seguir quemando calorías, pero también se considera como parte del entrenamiento de estrés metabólico. Entonces, llevamos fallo muscular, estrés metabólico. ¿Qué otro hay? Tensión mecánica. Platícanos de esa, coach. Originalmente, bueno, ya estudios más recientes indican que la tensión mecánica es el mejor factor para el desarrollo de la hipertrofia. Y ya hablando de temas más fisiológicos, la tensión mecánica nos ayuda mucho ¿cómo se dice? Como interactuar más con una proteína que se llama mTOR, que es la encargada de la multiplicación celular. Entonces, ya hablando en esos temas y ya aterrizando en algo de que el músculo está lleno de células, entonces si multiplicamos esas células, claro, tenemos hipertrofia, más volumen. Ok. ¿Y cómo se ve un entrenamiento basado en tensión mecánica? Un entrenamiento en tensión mecánica, bueno, como yo sé, descansos totales, pero puede haber dos formas. Una forma de lograr tensión mecánica no necesariamente tiene que ser con pesos pesados, si nos basamos en algo que se llama tiempo bajo tensión. Ajá. ¿Sí? Bueno, el tiempo bajo tensión son 3, bueno, ya hablando, ¿cómo se dice? Biomecánicamente, con respecto a cómo funciona un músculo, encontramos la fase concéntrica, la fase isométrica, que es cuando se mantiene, y la fase excéntrica, que es cuando se relaja. Entonces, esos 3 puntos de contracción muscular se le agregan tiempos, ¿sí? Entonces ya estaríamos trabajando bajo una tensión mecánica. Otra forma de trabajar con tensión mecánica sería con pesos pesados, el desarrollo de la fuerza, ¿sí? En donde con respecto a un peso submáximo en una persona, pues el recorrido puede ser muy lento. Entonces ese recorrido lento también provoca un tiempo bajo tensión. Ok, si haces tu movimiento con más lentitud, entonces es más tensión. Sí, también es más tensión. Ahí sucede algo. Desde que haces la primera repetición es como de, sientes cómo te aplasta el peso y en tu mente es, no voy a poder. Pero sí vas a poder. Obviamente, estás medido. Todas las repeticiones son buscando que sientas esa tensión, como dice el mismo nombre, y no sientas tanta libertad. De hecho, hay varias formas de programar esto, ¿no? Porque uno diría, ¿y cuál es el peso indicado? Pues, sí. La forma más amigable que existe hoy en día es con el RIR, que son las siglas de repeticiones en reserva. Okay. Reps in reserve. Ajá. ¿Cómo es aplicándolo esto? Normalmente, si vas a hacer tensión mecánica, debe de haber 1 o 2 repeticiones en reserva. Ya si está muy bajo el nivel, es la tercera repetición en reserva. Por ejemplo, si te tocaron 8 repeticiones y queremos trabajar a un 90%, sería dejar una repetición en reserva. ¿Qué es dejar en una repetición en reserva? Que vas a ponerle el peso para hacer... ¿Cuántas repeticiones dije? Dijiste 8 inicialmente. Para hacer 9, pero vas a hacer solo 8 repeticiones. Ok, sí, ya. Entonces aquí esto se basa en el peso tiene que ser el que puedas aguantar, digamos, 1, 2, 3 repeticiones menos de las planeadas. De las que están planificadas. Ok, ya entiendo, ok. Y ahí también obviamente se trabaja tensión mecánica, o sea, porque estás, claro, si fuera menos peso, pues pudiera sacar las 9, las 10, las que sean. Esa es la forma más purista de trabajarlo, o sea, de esa manera. Porque la otra que se creó como con la metodología de TUT, como le dice Irra, sí hay tensión mecánica, pero hay muchos que son preparadores que van a decir, es que la evidencia y así va. Porque la tensión mecánica se va a crear después, o sea, llegando como a un punto de fatiga, se puede decir. Pero está bien aplicado, es una muy buena metodología, muy amigable para personas que, por ejemplo, son principiantes o que tienen alguna limitación y que difícilmente se les va a quitar esa limitación, ¿no? Claro. Entonces hay personas que no están buscando un potencial de rendimiento humano de, oye, no, yo quiero salud y ahí fue. Entonces ahí aplica súper bien eso.
Entonces, mira, y eso me gusta porque eso quiere hablar que el entrenamiento con fines de hipertrofia es para todos, porque para todos hay alguna metodología. No, ahí te va, no es para todos. No, a ver, dinos entonces como para quién. El hipertrofia es obligadamente para todos. No es como que, yo puedo hacerlo y lo hago porque puedo. No es como que alguien no pueda hacerlo. Todos deben de hacerlo. Tienen que hacer Ok, hipertrofia. es canasta básica del gym. Canasta súper básica. Ok. Porque es como les decía ahorita, retomando lo del running. Hay una frase que no me acuerdo de quién la dijo, la verdad. Que dice que no debes correr para ponerte en forma, sino debes de estar en forma para poder correr. Ok, claro, sí. Y ese estar en forma para poder correr es trabajo hipertrofia. ¿Por qué? Porque ya tienes la fuerza. Porque si tienes hipertrofia, tienes un poquito más de fuerza. O sea, sí es cierto que no es una correlación directa el ser grande en muscular con fuerza, pero sí hay más fuerza. Claro. Entonces, eso hace que tú tengas la condición ideal para poder minimizar el riesgo de lesión y estar preparado para hacerlo de forma adecuada, eso. Entonces, sí o sí lo debes de hacer. Hasta por salud. ¿Por qué? Si estamos hablando de salud, el que yo tenga más masa muscular está indicando que necesito una mayor irrigación sanguínea. Sí. Porque hay más vascularización, o sea, más ramificación de las arterias. Las arterias. Ajá. Y eso va a hacer que mi metabolismo aumente. Ahora sí, no durante 12, 24 horas, sino lineal. Claro. Lineal. Tengo que construir más para poder regar todo el músculo. Y hablando también en temas de salud, bueno, he escuchado un tema también que el músculo es como un tanque de energía. Que si bien puedes encontrar una persona que va a someterse a una operación, pues esta persona entre mayor tanque de energía, hablando ya de músculo esquelético, va a tener mayor facilidad de recuperación. Ok. Yo sé algo de eso. Sí, conocemos a alguien, ¿verdad, Isra? Que se lesiona y luego se recupera de una manera que pareciera mágica e increíble. Igual y después hablamos está bueno el tema que acaba de decir Isra, hablar específicamente de eso, porque sucede todavía hoy en día que una indicación, y no me vas a dejar mentir, es pausa total. Es que me pasó tal cosa, no haga nada. Lo mejor es pausa total. Y la verdad es que eso es empeorar. Si estaba 100, la empeoras al 400%. Porque ahora va a ser más complicado volver. Mucho más complicado volver. Sí. Ok, muy bien. Entonces, esta parte me gusta mucho. Es como fíjate, ahorita estoy pensando que hacer músculo es como hacer un ahorro de repente. Sí, exactamente. ¿No? Es como estoy ahorrando. Sí, aparte esperando que no se ofrezca, pero sí se ofrece. Pero esperando, perdón. Oye, les voy a leer la primera frase que me chuté de ahí. A ver, ahí va. Está buena. Tambores. Sí. Tu masa muscular dice mucho más sobre cómo estás envejeciendo que las arrugas alrededor de tus ojos. Mucho más. Yo cuando evalúo a adultos mayores, que tengo bastantes, soy seguido por adultos mayores. Sí. Lo primero que veo antes de evaluar ya de forma instrumentada, o sea, utilizar cualquier instrumento, que ya después hablaremos de eso, es verle los hombros. Porque los hombros es lo que más te evidencia. Y un saludo de manos. O sea, ya apriétame la mano. Cuando lo aprietas así, desde ahí se puede medir si realmente está limitado. Y ojo, les voy a aplicar ahí un poquito de miedo hablando con un traumatólogo ortopedista, Aaron Oliveros, que es con alguien que trabajo yo de mano a mano. Hablábamos de las personas, esto no lo dice la evidencia científica, o a lo mejor sí, yo no lo he leído, sino que hablando de lo que él ha vivido y lo que yo he visto. De su experiencia. Una caída en adulto mayor que llega a tener una fractura, en este caso de cadera, casi es una sentencia de muerte. Casi es una sentencia de muerte. Porque hablando de personas sedentarias. Claro. Hablando de personas sedentarias. Que no tienen su ahorro. Exactamente, que no tienen su ahorro. Entonces, debes de entrenar justamente para evitar eso, o minimizar eso, porque a lo mejor te vas a caer, pero si estás preparado para eso, a lo mejor no llega a una fractura, solo es ahí un hematomita y fue suficiente, ¿no?
O a lo mejor hasta pudiste meter las manos o las piernas para Sí. evitar caer. Sí, caer, saber, o sea, caíste bien, supiste cómo, cómo Sí, que el porque impacto. también produce un entrenas impacto. tus reflejos a la hora de aplicar fuerza. Eso es muy bueno. Son efectos secundarios o colaterales del Exactamente. entrenamiento de fuerza. Sí. Yo, por ejemplo, mi papá ya murió, pero mi papá iba al gimnasio, tenía ya creo 80 años y él seguía yendo al gimnasio. Y él decía, yo no quiero depender de una andadera, yo no quiero depender de una silla de ruedas, yo no quiero que me tengan que estar cargando y llevando, yo me quiero mover. Y bueno, él iba a hacer precisamente entrenamiento de fuerza para esto. Y le funcionó. No se nos cayó ni nada por el estilo. Entonces sí, es algo importante, ¿no? Y como alguien de esa edad puede ir al gimnasio, porque los que, no, ¿cómo crees que vas a andar yendo? No te vas a lesionar. No, espérate, pues si vas con gente que sabe, no te vas a lesionar, Sí. al contrario, vas a prevenir lesiones. Hay muchos mitos dentro del entrenamiento que siempre llegan, que es, por ejemplo, así como que es que yo no puedo entrenar fuerza porque tengo dolor de espalda. Ah, sí. O no puedo hacer eso porque hay mi cuello. Entonces, es como, a ver. Vámonos a eso, y me encanta que lo hayas sacado. ¿Qué mitos les ha tocado enfrentar en sus entrenados sobre, bueno, y luego los entrenados valientes, ¿verdad? Porque les dicen que no pueden, pero ahí van a preguntar, sobre esto del entrenamiento de fuerza, porque hay muchas cosas de no puedes, te va a ir peor, te vas a lesionar, no sé qué. ¿Qué les ha tocado enfrentar en este sentido? Mira, la verdad es que de todo. Pero hoy en día, simplemente en el horario que tú vas, porque hay muchísima gente que va al gimnasio, pero en el horario que tú vas, para que estés más familiarizada, van 3 personas que tienen o protusiones o hernias de disco. Ok, fíjense. Y entrenan fuerte. Sí. Fuerte. Pues yo no veo a nadie ahí que ande entrenando Aquí medidito. el reto es que adivines quién es. ¿Me van a dar puntos? Luego platicamos Sí, fuera del entonces, aire. ¿esto por qué lo digo? Porque hay personas que hernia de disco, yo solo puedo nadar y ya. Es que es muy común que te digan eso. Es que exactamente. nadando no te lesionas, nadando no sé qué, nadando. Y se evita Y ojo con esto, algo. Ajá. A veces nadando se complica todo. Porque si no tienes una buena técnica, hay más pinzamiento Ok. ahí. Te puedes lesionar. Hay personas, a mí me ha Más. tocado ya verlo con personas que dicen, es que nado y de verdad es que salgo más molido de lo que entré. Digo, es que no hay una buena técnica. Nadar es súper bueno, es una muy, muy buena práctica porque te quita el peso corporal, te puedes mover más libremente, etc., ¿no? Pero acompañado de un trabajo de fuerza. No puede ser exclusivamente nadar. Ok. No puede ser exclusivamente correr. No puede ser exclusivamente pedalear. Caminar. Tiene que ir acompañado de algo de Sí. fuerza. Fuerza Básica o una prescripción básica fundamental es trabajar fuerza. Fuerza. Y Fuerza. ya después le metes a la disciplina que quieras, pero siempre Sí. tienes que tener tu entrenamiento de fuerza. Exactamente. Ok, muy bien. Siempre. Sí, siempre tiene que estar guiado ese entrenamiento en base a la función del sujeto, porque también, bueno, he tenido casos en donde tiene un desplazamiento de vértebra, entonces ella muy asustada dice así como que es que no puedo mover eso, y ¿cómo no? Sí puede. Entonces, ya llevando una metodología con respecto al movimiento que se quiere lograr, entonces el sujeto ya no tiene problemas para hacerlo, e incluso puede hacerlo más pesado, ¿sí? Entonces, es muy saludable entrenar fuerza, siempre yendo de la mano con un profesional. Claro, es muy importante porque primero tenemos que ser súper honestos con nuestro coach, que nuestro coach sea obviamente un profesional, que ya sabemos que si tu coach es profesional, lo primero que hace es que te evalúa. Punto número 1. Punto número 1, desde ahí distingues si te quedas en ese gym o te vas a otro. Y entonces ya esta parte de acompañar, de saber, ok, partimos de aquí, conozco cómo estás y te puedo llevar a algo mucho mejor, mucho más saludable, a que hagas tu cochinito de músculo de una manera segura. Sí. Ahí les va la segunda Ya no frase más. que va Échale. relacionada a esto. Dice, haz ejercicio para hacerte más fuerte, no para estar más delgado. Come sano para sentirte bien, no para perder peso. Es tu cuerpo. Dirige todo tu esfuerzo a cuidarlo y cultivar su poder. Enfócate en construir y no en derribar. Ese cierre está buenísimo. Profundo. Sí, sí. Oigan, por ejemplo, saludos a Irene, que va ahí conmigo en la mañana. sí. No me acuerdo qué día de esta semana fue con una playerita así de manga corta. Ya he ido varias veces, pero siempre que va, yo le digo, esos cocos, ¿cómo va? Cocos me refiero a los hombros, porque de verdad que ya los tiene tonificados. O sea, de cómo llegó, de verdad me gustaría que vean de cómo llegó a cómo está ahorita en cuanto a autoestima y a su fuerza y a su físico. Deberíamos todo, invitar todo, a todo. Irene a una
Sí, vamos a invitarla. Sería buenísimo, porque Sí, aparte sí. es una persona bellísima y seguramente él haría un episodio así súper genial. Ajá. Sí. Sí, pero es cierto, es esta parte de cómo vas evolucionando y cómo el entrenamiento de fuerza te hace sentir, o sea, es que es eso, dices, te sientes más fuerte y es como, dice como que cómo me siento más fuerte. Sí se siente uno más fuerte, no sí sé se cómo siente uno más explicarlo, fuerte, pero claro que sí se sí. siente uno más Sí. fuerte. Y ahí les va la frase con la que vamos a casi cerrar. Sí. ¿Va? Para los treintones. ¿Tú cuántos tienes? 25. A mí no me no. preguntes. Tú sí. todavía no aplicas, Pero después profundizaremos más en esto. Dice, si no entrenas fuerza, envejeces más rápido. La testosterona se reduce, la masa muscular disminuye y tú te haces más frágil y débil. Perdemos un 1% de músculo por cada año que pasa después de los 30. ¿Lo usas o lo pierdes? Ese es el trato. Ahí está. Creo que no hay mejor manera de cerrar este programa que con esa frase que dijiste. ¿Lo usas o lo pierdes? Y en nosotros está usarlo. Sí. Así que vamos usándolo. Hay que entrenar. Muy bien. No tengan miedo. Eso, no tener miedo. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias, Isra, por haber estado aquí con nosotros. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Efra. Y yo soy Roxana. Y te invitamos a encontrarnos nuevamente en Movimiento.